Hola, buenas tardes, una vez más, otra jornada de la Virtual Oval aquí en la ROTV, en la televisión ramoniana. Hoy es miércoles y comienza la segunda temporada de 2021, en concreto con la Tone Design Track Pro Serie, que viene a ser la clase C Pro, que como tiene patrocinador, la Tone Designs, pues se denomina así. Así que jornada uno en el Super Speedway de Nashville. Y aquí tengo en la cabina, perdón, acompañándome a mi querido Huracán Fer, Huracán Lemon. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea. Bienvenidos a todos. Por segunda vez en muy poco tiempo nos ponemos otra vez el traje de gala. El Ajá. domingo estuvimos ahí en el All Star y hoy toca inaugurar esta segunda temporada de 2021 como dices, aquí con las tracks de la Virtual Oval. Y bueno, vamos a ver, los pilotos están ya haciendo la clasificación, les quedan 2 minutos y medio. Y no sé, Manolo, Pues qué opinas? recordemos que, bueno, ya lo que es la temporada 2 de 2021 comenzó el miércoles pasado, hace 15 días, con la clase B. Ya estuvimos ahí corriendo y luego este domingo pasado estuvimos transmitiendo la All Star Race, la carrera especial, que tuvo como ganador a Nigel de Jong, para variar. Y bueno, y tuvimos un sorpresón súper importante que fue Aarón Pérez, el piloto español de los Cherokee, que se marcó un podio 3, ¿no? Y que por cierto, hoy lo tendremos aquí en pista, batiéndose el cobre con un split muy, muy importante y con nombres muy, muy poderosos e importantes también. Porque los que ya sois habituales de seguir nuestras retransmisiones, yo creo que ya os empiezan a sonar nombres como Nigel de Jong, Maspero, el inglés, Daniel Adam, Marmy Gaulman, yo qué sé, Andreas Todd, Ian Corney, hay muchos pilotos. Ah, y bueno, ojo, 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 hay que destacar que tenemos a un Ramone de Pro, Ari Cejas, el manatí, que debuta, ganó la temporada pasada el premio por sus buenas carreras, su buen fair play. Ha conseguido dar el saltito y ponerse aquí arriba en la clase profesional. Pues sí, y por lo que respecta, como estabas diciendo, a pilotos de habla hispana, pues eso, tenemos al compañero Ari Cejas y tenemos también al español Aaron Pérez, Ajá. que vino muy fuerte este domingo pasado, a ver si este circuito se le da igual de bien y puede hacer también una gran carrera. Decir que Nashville Super Speedway es un circuito que comparte la característica junto con Dover que la pista es de hormigón. Eh, el circuito es de la misma empresa propietaria que el circuito de Dover y bueno, la calificación ha acabado y si quieres pegarle un repaso, Manolo, ahí está Pues Nigel Lyon en primera posición. muy bien, recordemos que además de Ari Ceja, el argentino Ramones y Aaron Pérez, también hay otro piloto español, que es Marcos Pereira, que también puede competir en este grupo. Serían los tres que hablan español en la categoría Pro. Vale, como bien dice Fer, la quali ya está ahí. Vamos a rescatar cómo ha quedado. A ver si está todo en orden. Vamos a mostrarlo para toda la gente. Aquí lo tenemos en pantalla. Clase C Pro, también conocida como la Tone Design Track Serie. Y ahí está Nigel de Jong, Ian Cornish, Aaron Maspero, los tres pilotos del Front Row Racing, equipo inglés. Luego están Adi Ridenneck, Johannes Mayer, que es debutante también en la categoría, Daniel Adam en la sexta posición, Marvin Aulman en la séptima, Casten Tail en la octava, novena para Brian Heider y en la posición décima Roland Routh. No sé si
hay alguien más, dos Pickers han marcado las 18, a dos más 17, es decir, ahí podéis ver en pantalla ahora mismo cómo está la cosa en esta quali. Y mm, dicho lo, Dicho esto, vamos a ver, porque tengo que estar como siempre con un ojo en un lado y con el otro en otro, cruzado. Aquí vamos quitando. Recordemos que hay 40 pilotos y en pista hoy tendremos a 35. Es decir, solo tenemos 5 ausencias en lo que es el split. 40 pilotos de 10 nacionalidades, es decir, que muy interesante. Creo que por ahí ya está saliendo el Pace Car con los chicos, ojito, ahí los tenemos, todos en formación. Vámonos para la cabeza, como decíamos, Níger de Jong, la camioneta gigante XXL tirando del pelotón. Y bueno, vamos a preparar como siempre nuestra salida inicial con el querido Hilario. Llamamos, invocamos a Joey Ramón y su mascota, el gato. Vamos allá. Ese silencio que le gusta a Johan Osorio lo vamos a mantener. Solo interrumpido por el rey Hilario Borcel. Hey, 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 badabadam, badabadam. Se va el Pace Car. Joey Ramón está en el atril con su mascota. Y ahí está, lanzamos en Nashville Super Speedway, primera jornada de la Virtual Oval. Ahí vemos cómo tiran, saliendo los tres chicos del Front Row Racing, Níger de Jong, Ian Coney y Aaron Maspero, tirando, dirigiendo ya la carrera desde la vuelta 1. Vamos a ver por dónde anda nuestro querido compañero Ari Cejas, ahí lo tenemos, metido en la posición 27, tomándoselo con tranquilidad. Recordemos que son 150 vueltas a este circuito, así que tenemos que echar un ratito importante. Vamos otra vez a la cabeza y vamos a dedicarle una cámara, como no, a querido Aarón Pérez, que el otro día hizo un carrerón, el Cherokee, que la verdad que estuvo fantástico con ese podio 3. O sea, nos ha hecho caso, se ha cambiado la fotografía, cosa que nos gusta y agradecemos. Ahora no es el Papa del Palmar del Troya, el Papa Clemente, ahora se ha puesto un pelo muy punky, así que bienvenido, preferimos esa foto, Aarón. Ahí vamos. Te dejamos con tu maravilloso pelo, este piloto del Renegade Motorsport o Renegade, Johannes Mayer, es debutante en la categoría. Aquí lo tenemos, coche 7, está siendo pasado por el 128 Casterstein del Wonderwall. No sé si mi amigo Huracán Lemon sigue vivo. Sí, claro. Sí, aquí estamos mirando esta primeras vueltas de carrera, a ver si se van estirando ya el grupo. Es decir, que hay 32 grados de temperatura en el asfalto y que aproximadamente la gasolina llega hasta la vuelta 55. O sea que de no haber amarillas, pues supongo que estirarían hasta ahí. Muy bien, 150 vueltas, lo hemos dicho, ¿no? Lo de 4 juegos de rueda. Y bueno, vamos a ver, aquí ya corrimos el otro día con el Camarito y no es un circuito tampoco sencillo, ¿no? Es decir, que los datos técnicos no los puede aportar el querido Huracán, pero decías que era de hormigón, ¿no? Sí, la pista de hormigón, la longitud son mil, ¿cómo estás? 1,333 millas, Exacto. lo que son 2 kilómetros 145 metros de longitud. Y yo, bueno, he estado esta tarde probando un poco, ¿no? Para ver la pista y tal, para refrescar un poco la memoria. Y es uno de esos circuitos que me gustan, ni muy pequeño ni muy grande, y con el hándicap de la adherencia, pero que bueno, que es para todos igual. Veamos luego con neumáticos gastados, que es lo que yo no
no he probado porque di pocas vueltas para probar y no sé con el neumático gastado qué tal se comportarán, pero bueno, con el mundo que tiene el mundo muy bien. Muy bien, recordemos que Nashville Super Speedway se encuentra entre Gladeville y Lebanon, dos ciudades muy pequeñitas que están más o menos a unos 50 kilómetros de Nashville, la capital de Tennessee, obviamente en Estados Unidos. Y ya me he acordado de lo que siempre Huracán pide y reclama para todos nuestros visitantes, a los que les mandamos un saludo, que hoy no lo hemos saludado, así que bienvenidos a la Rotivía, a todos los que estáis ahí en directo y por supuesto los que luego aguantáis nuestra serenata en diferido. Os vamos a mandar aquí el link para que podáis disfrutar tanto de la tabla de tiempos de manera, o sea, inmediata, es decir, que sepáis qué está sucediendo al margen de lo que nosotros vayamos ofreciendo por la cámara o comentando, y también por supuesto el mapa de la pista para que podáis ver que, por ejemplo, en este momento el pelotón va súper agrupadísimo, es decir, no pierde hilo nadie. La cierra ahora mismo Andreas Alman del Team Lefty, aquí lo tenemos, le vamos a mandar cámara. Y bueno, justo no, perdón, aquí esta cámara es la que tenemos que mandar para el piloto Andreas Starke. Andreas Alman, el piloto 66, no ha salido a pista, debe haber tenido algún problema por lo que estoy viendo, pero no ha salido, ¿eh? Piloto que va con un Ford F-150, con una camioneta F-150 de la Ford. Algún problema debe haber tenido porque no ha podido salir a pista. Así que este hombre, el 74, Andrea Stark, que corre por libre, está cerrando el pelotón, que va súper agrupadito. Miren, cerrando y abriendo Ian Corney. Así que se están portando muy bien los chicos en este inicio de carrera. Vámonos con la torre y ahí la tenéis. Corley, De Jong, Tail, Mayer, Maspero, Aumann, Stenique, Kraus y Daniel Adam. Ese es el top 10 ahora mismo, pero repetimos, muy agrupado todo el mundo en Nashville. Vuelta 11. Bueno, y de este circuito de Nashville Super Speedway también puedo comentar que se llama así, Nashville Super Speedway, para diferenciarlo del otro circuito que hay en la ciudad de Nashville, que se llama Speedway solo. O sea Ajá. que no se calentaron mucho la cabeza. Claro, porque es que Nashville tiene mucho peso como ciudad. Nadie quiere renunciar al nombre de Nashville, ¿sabes? Eso ya te lo digo. Nashville, la capital de Tennessee, rock and roll, donde está la central de la Davidson, de la Harley Davidson. Es decir, que es que lo tiene todo, ¿sabes? Muchos estudios, mucha industria musical, discográfica. Es decir, que ojito, que yo no, si fuera de Nashville, no renunciaría a Nashville como marca comercial. De hecho, Manolo, el que se lleva la carrera en Nashville, ¿sabes qué premio le dan? Dígamelo usted. Una guitarra Gibson. Sí, señor. Ahí está. Sí, sí. Claro, el estado musical por excelencia. Así que, muy bien. Ahí tenemos, la verdad que sigue el pelotón súper agrupado. Vamos a ir pasando un poco cámaras por el mismo porque se están portando muy bien. Ahí tenemos a Kassenstein, el del Wonderwall, piloto alemán. Recordemos que hay hasta 10 nacionalidades, ¿eh? Ojito, estamos hablando de la mejor liga europea de oval, de NASCAR virtual. Como diría Mariscal Romero, Racing, sin racing, puro sin racing. Ese es Mariscal, pues ahí está. Vamos a ver, Daniel Adam, el coche 27. También destacar que de estos 40 pilotos solo corren por libre 2. Ojito, todos los demás pertenecen a equipo. Una ausencia que sí que estamos en falta porque es amigo de la casa, el griego Politi, que no está. Y otro piloto que corre por libre, Andreas Starke. Todos los demás pertenecen a escuderías virtuales del Sim Racing. Aquí seguimos paseando, viendo el pelotón cómo va de agrupado, lanzando la cámara a pilotos aleatoriamente. Doug Pickering, el galés, Front Row Racing también. Equipo muy potente el equipo inglés, ¿eh? Tiene unos pilotazos tremendos. Y nosotros la verdad que estamos muy contentos de poder transmitir
esta temporada este split, ¿no? El Pro. Recordemos que en el segundo split también hay corriendo en este momento otro Ramones, que es ni más ni menos que Santi el Coyote, Santi Moratalla, el Coyote, que está corriendo con la camioneta. En esa clase también tenemos, en ese split tendremos corriendo al Bombancito Evaristo y a Adrián Spirit, pero ambos por problemas técnicos de averías en el taller, tienen los coches, las camionetas en el taller en este momento. Así que hay presencia, os diremos cómo queda nuestro compañero Santi en cualquier momento, pero nos centramos ahora mismo en lo que es este primer split, el Town Design Track Pro Series. Largo el nombre, pero bueno, hay que decirlo, hay que dar publicidad a la gente que apoya, pues esto, las competiciones virtuales de coches. De momento está todo el pelotón aquí muy junto y Sí, sí. hay algún paralelo y tal, pero poca cosa. Si ves guerra, avísame, yo estaré pendiente, de momento es increíble. Nada, algunos paralelos de vez en cuando, pero que bueno, que la gente pues tampoco está aguantando mucho Pero, y no sé. Fer, Sí, coincidimos entonces en eso que estás diciendo, que da gusto verlos así, ¿no? Saber que son 150 vueltas lo que nos espera, la gente con prudencia, a rodar, ahí cogiendo rollito al circuito y luego, oye, que saquen las hachas cuando toca, ¿no? Yo creo que esa es una de las virtudes de la Virtual Oval. sí, también lo hace el hecho de la capacidad de los pilotos para llevar sus líneas correctamente y conocer cuál es el límite del vehículo con el que están rodando, ¿no? Porque al final es lo que marca la diferencia. El poder aguantar bien un paralelo, respetando el espacio del rival y, pues bueno, con mucha limpieza y veremos si al final, pues eso, en la estrategia o tal es donde vemos que se decide la carrera. Recordemos que en este split pues hay 11 debutantes como rookies. Rookie quiere decir en la Virtual Oval que no has corrido. Aquí tenemos el caso del compañero Ari, es rookie, aunque haya corrido en la Virtual Oval, pero lo que es en esta categoría, en este split en concreto, no ha participado, así que va como si dijéramos, a la observación. Ahí lo tenemos con su Chevy Silverado, con su mula, y como él, pues tenemos pilotos como Andreas Alman, Marvin Aulman, Marcus Baumgart, Brian Heider, Marco Pereira, Aaron Pérez, Doug Pickering, Atanasio Politi, Ives Kaiser, Andrea Starke y Federico Stocke. Esa gente sería toda debutante, rookie en la categoría Pro. Entonces, ¿cómo distinguimos para ir conociendo un poquito la Virtual Oval? Pues metemos la cámara trasera, vámonos con la trasera, si me deja. Aquí lo tenemos y estamos viendo, por ejemplo, la camioneta de Doug Pickering. Esas dos banditas que llevan el parachoque amarilla abajo significa que el piloto es rookie. Sin embargo, nos vamos con Andreas Todd, vemos que no lo lleva, ¿no? Si vamos a coger otro rookie ahora que tenemos el dron volando sobre ellos, Marvin Allman. Y ahí lo tienen, las bandas amarillas que indican, y así los pilotos que están compitiendo saben, uy, este es nuevo en la plaza, y bueno, ya hasta que demuestre que es de fiar, no, entre comillas, pero así está todo el mundo perfectamente identificado. Si bandas amarillas en los parachoques, rookie en la categoría, aunque sea piloto ya oficial de la Virtual Oval, como es el caso de todos los que nombramos, porque son pilotos que han corrido en otros split y varias temporadas aquí en la Virtual Oval. Recordemos también que todas las categorías A, B y C, la K, Definity y camionetas, tienen dos splits, el Pro
y el normal, por llamarlo de alguna manera. Otros le llaman primera división, segunda división, como queráis, pero aquí como no hay competición de ascenso porque quede arriba, entonces pues simplemente es una manera de poder dividir porque no puede correr todo el mundo en un solo split. Así que pro y split normal me gusta llamarle a mí. Volvamos a la cabeza con Estamos viendo que prácticamente no se ha roto la carrera por ningún punto. De hecho, entre la cabeza y el último piloto hay apenas 8 segundos, que para las 25 vueltas que llevamos sí, no es una diferencia corta. sí, A ver ahora con el desgaste de neumáticos, veremos a ver, porque de momento parece también que el rebufo les está ayudando bastante a que las diferencias no se hagan más largas. Vale, pues mira, ahí tenemos ahí a hacernos, Corny, vamos a hacer una toma de cámara cercana, Níger de Jong, y vamos haciendo una pasada porque se ve perfectamente el grupo, Níger de Jong, Caster Tate, van saliendo de todas formas la ficha informativa de cada piloto, pero ahí tenemos a Maspero, el inglés, Mayer, debutante, Johannes Mayer, Marvin Allman, también debutante aquí en la categoría, Roland Raut, también hizo una buena carrera el otro día de la All Star, Mike Stenike, Daniel Adam, personaje que cuida los diseños al detalle. Como veis, vamos a aprovechar, veis la visera, Tone Designs, ese es el nombre de la categoría y figura en todas las camionetas. Sí, así vamos aprendiendo un poco de el funcionamiento de la Virtual Oval. Aquí tenemos a Nadir, también persona que cuida sus skins, Gaby Store, Sven Lindberger. La cosa va tranquilo, si sucede algo me avisas, Fer. Sí, Brian nada. Heider, así vamos mostrando a todos los coches. Buena cerveza que gasta Marcus Flood del X Extreme Motorsport. Sebastián Samber, DS Racing, Same Dow. No lo quiero hacer el Saint Dow, Same Dow. Dow Pickering, como habíamos comentado, ahí tenemos. Andrea Stopp. Amarilla. No Pues sé. yo que estaba presentando a todo el mundo también. Pues no sé, no me ha saltado dónde ha sido. Sí, Andrea Stark, que creo que ha tenido algún problema. Ahora mismo mandamos al dron para atrás. Me sale Andreas Stark. Vamos a ver qué sucede. Repetición, sí que ha habido pequeño golpe ahí entre el 74 y el 45. Ahora lo podrás ver en la repetición. Vamos a darle para atrás para ganarle tiempo. Aquí tenemos el dron. Vámonos para atrás. Y ha sido justo atrás en la cola, ¿eh? Vamos a verlo, aquí lo tenemos perfecto. Pum, pum, pum. Casi rosa el netcode, pero bueno, se podía haber evitado la entrada por dentro, por el muro. Ahora me dicen lo que opina, aunque las opiniones no comprometen a nada. Volvemos al directo, se ha visto claro lo que ha sucedido. Ha sido un incidente entre el 74 Andreas Starke y Federico Strocker, el suizo que corre con el coche 45. Lo has visto, ¿no, Fer, ya en la repe? Yo ahí cogería el comodín de incidente de carrera, Sí. porque veo uno que va hacia arriba, el otro que va hacia abajo y se tocan Y como tenemos unos magníficos comisarios en la Virtual Oval, que decida aquello a nosotros que nos dejen disfrutar de la carrera, ¿no? Nosotros no nos sí, mojamos. no, El- no. Yo, hombre, si hubiera sido que veo claramente, no sé, la clásica que uno se ha pasado de, de frenada, pero no, yo lo que veo ¿no? es que no se tocan los dos y es culpa de los dos y ya está. Y ojito, mirad No, qué no, salida más no le, bonita. no le daría más culpa a uno que a otro. Pues nada, mira, han aprovechado todos para parar esta patilla en la vuelta 32 y ha Sí, entrado claro. hasta el apuntador. Y la salida, como os veis en la cámara, súper espectacular. Solo quedan dentro el 33 y el 34, pero todo el mundo reincorporándose al hormigón de Nashville Super Speedway.
estaba claro, llevaban ya 31 vueltas y entonces pues bueno, había que cambiar neumáticos como es lógico, ya eran muchas vueltas Y es y una como pena. estamos viendo que quizás se alarguen los stints bastante en verde, esto ha sido quizás haya sido una anécdota esta amarilla. Pero te iba a decir, Fer, que ha sido una pena porque además ha ido atrás, ¿eh? Digo, es decir, que ni siquiera, creo que iban cerrando el grupo, que es lo que es una pena, ¿no? Porque dices, bueno, está en el mogollón, vale, al lío, pero no había lío realmente atrás. Yo creo que se ha confiado mucho, creo que el 45 ha intentado meterse al muro por dentro y ya estaba muy justita la cosa. Pero bueno, las amarillas forman parte de la diversión de la NASCAR y ahí está el Pace Car tirando, yo preparando a darle trabajo al amigo Johnny, sí, seguiremos dándole trabajo, no a Joey, Joey, ahora de que deje el gato y no nos vaya a tratar, sabe, de maltrato animal, porque saquemos un gato ahí a lanzar banderas verdes y dejemos que Joey solo lo haga con su pie de micro, que también se sobra y basta. Ahí va la camioneta. Nosotros vamos a esperar que se vea el semáforo. Joey, no te me duermas. Es complicado invocar espíritus de muertos, ¿sabes? Y estar con la mano izquierda en un lado y la derecha en la otra. Es complicado para ser tío. Ahí se ha ido la camioneta. Aguantando bien, cada pareja con su... Y ahí vamos. Sí, señor, lanza en verde. Pues ya estamos otra vez, todo el mundo en orden. Miller de Jong, Ian Corley, la pareja que va arriba tirando, muchos paralelos. Vamos a ver lo que aguanta el pelotón en paralelo antes de ponerse en fila india. Y bueno, ahí está. Vamos a ver por dónde anda la gran sorpresa de la carrera All State. Primero, una visita querido Ari. Y estoy buscando a Aaron, al indio. Va un poquito más delante. Sí, Ari va en la posición 26 haciendo su carrera. Por cierto que luce Nova Skin aquí en la Virtual Oval, con el sol de la bandera argentina luciéndola ahí casi a la altura de la puerta en los laterales. Y vamos a ver el amigo Aarón con su peluca punky morada, ahí lo tenemos también muy tranquilo, la posición 19. Micha Krasic en la posición 18. Y bueno, luego daremos un paseíto con las cámaras frontales para atrás. De momento vamos pasando Marius Leder, Hop Lab Racing. La verdad que va todo el mundo en paralelo, bien formados y siguen estando súper agrupados. Ahí los tenemos. Alexander Becker, Hop Lab Racing. Vamos a ver, porque ahora está todo el mundo muy junto y como siempre decimos, amarilla llama amarilla. Y vamos a ver si tenemos algún incidente o se vuelven a estirar como estaban antes y que parecía que iban todos en fila india. Ahí tenemos a Doug Pickering intentando reincorporarse, es el que cierra el pelotón y está intentando pues coger la estela porque si no se puede quedar colgadito ahí. Ahí lo tenemos, intentando coger a Federico Stocker. Parece que los dos que han protagonizado el incidente de la amarilla van juntos todavía. El 45 que era Federico Stocker, el 74 que es Andrea Starker. Esta cámara de Nixon no me gusta absolutamente nada. Mucho parón, así que vámonos para arriba y cambiamos de cámara con una un poquito más productiva y creativa. Ahí nos saluda en el canal nuestro amigo Carlos. Espero que no vengas con el taparrabos y vengas de una manera pudorosa, vestida al canal de la Ro TV. Muy buena, Carlos. Un besote grande. Incidente. Ha llegado. Ay. Roland Raut. Sí. Ahí ha habido lío. Vamos a lanzar cámara. Me parece que ha estado Roland Raut, el coche número 8.
Te digo nombres que han implicado estado en el lío: Stoker, muchos, muchos. Becker, Heider, Nadir, Kaiser, Pero Pickering. el Pickering, que venía inicio, el último. el inicio me parece que ha sido por ahí por el coche número 8 de Roland Raut. Ahí estamos viendo la repe. Y el dúo Pickering, que venía por atrás, también creo que ha cobrado. Vamos a repetir, ahí hemos tenido una toma interesante. Vamos a irnos de manera aérea. Volvemos, porque ha sido un buen lío. Mira, aquí se está viendo desde arriba. Buah. Doug Pickering viene por atrás, lo estamos viendo, frena, frena. Ah, bien, ha llevado ventaja, me ha salido como crash, pero no. Ha visto la que había liado, ya ha conseguido unirse al pelotón y bueno, ha habido mucha gente perjudicada. En el golpe han estado Stoker, Becker, Heider, Riedenneck y Kaiser. Algunos más se debe haber saltado el panel de control. Pero como dice Fer, sin un Big One lo rozaba, ¿no? Bueno, yo creo que un Big One porque han sido muchos Sí, los ¿no? coches que se han visto eh, envueltos en el accidente. Sí, Pues estamos viendo. Sí, vemos que el compañero Arice Hassi en la posición 21 creo que no ahí lo está tenemos. involucrado y el español Aaron Pérez en la posición 14 que tampoco está involucrado en el accidente. Ambos alimbrados, le hemos mandado camaritas y están. Y de hecho, vamos a darnos el gusto de subirnos un poquito al coche de Ari y vamos a verlo desde dentro. Cómo está viendo Ari esta amarilla. Yo de momento voy a ir preparando. Mira, vamos a lanzar que esta vez Joy no lo va a hacer, va a ser el amigo Johnny Ramones. Así que avisado está Johnny, vete bajando ya ahí de la grada, deja a las chicas, deja a la groupie y bájate aquí a dar el callo con Fer y conmigo, que no, que somos los únicos que damos palo al agua. Así que, coche, estamos en la mula, en la Chevy Silverado de Ari Cejas, el manatí. Buen momento para recordar que es el creador del mejor spotter en español, en castellano, en la lengua de Cervantes, como la quieras llamar, Manatí Spotter. Si te gusta el Sim Racing, si corres en e-Racing, entra a la página de Ramones Oval Spain, que es ramones.es, vete a la sesión de pilotos y encontrarás la ficha de Ari y un enlace que te manda a Manatí Spotter. Totalmente gratuito. Y ¿para qué sirve, Fer? Para ¿El que que, el spotter? sí, el manatí spotter, no el spotter, no, el manatí Ah, spotter. ¿Para sirve qué? para no tener nunca dos carreras iguales. O Así es, sea, sí, sí. señor. Ese es el lema de Manatí Spotter. Estamos totalmente de Estoy acuerdo. viendo, Manolo, que son 4 los coches que están reparando en PIC que han tenido serios daños. Vale, pues si no me he equivocado, Nadir, por ejemplo, Stoker, Baumgart, vamos a mandar, como está la amarilla, vamos a verlo. Aquí está, pero desde Va fuera. a lanzar ya, va a lanzar ya. Sí, 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 pues volvamos al directo. Vamos a ver, que casi me pilla el toro. Ahí estamos. Y ya lanzó el amigo Johnny, llegó por los pelobetes, lo dije, le estaba avisando desde el principio, pues, y ahí estaba el baranda todavía tocándole el culete a una. Así que vamos para allá, sigue tirando Ian Corny, Taker del Wonderwall, el alemán, se ha unido a la fiesta del equipo inglés, dice, ¿qué pasa? Que vaya a estar aquí, ojito que tenemos a Corny, a Nigel de Jong, Maspero, los 3 del Front Row Racing, y el invitado que hay en medio del Wonderwall, Carsten Tate. Dice, no vaya a llevar todo el protagonismo vosotros. Así que el piloto alemán metido entre ingleses, holandeses. Así que, Fernando, de hecho, mira la nacionalidad. Ian Corny, inglés. Carsten Tate, que va en el segundo, alemán. Nigel de Jong, holandés. Y ya nos vamos a la cuarta posición con Aaron Maspero, que es inglés. Luego vienen ya alemanes, suizo como Gaby Stott, austriaco como Marcos Flood, español como Aaron Pérez,
suizo como Dave Adómada, ojo, argentino como Ari Cejas, es que da gusto, galés como Doug Peckering. Así que, ¿qué queréis que os cuente? Estamos hablando de la mejor liga de oval, virtual oval. Vámonos a la cabeza, que hay lucha. Ian Horney está siendo atacado por Taylor y lo ha pasado. Bueno, mandar un saludo ahí, yo también, un saludito allá a Carlos y a Salva López ahí al chat. Hola, buenas tardes. Buenas Un tardes al abracito señor por ahí. López, al señor Carlos, que está por ahí, pero yo ya lo he saludado. Me ha dicho que sí, que venía sin taparrabo, que venía con pantalón corto, bermuda y que se estaba portando bien. Así que estupendo. Nos alegramos. Esperamos que esté disfrutando mucho de esas vacaciones, además bien merecidas, ¿eh? Porque la verdad que si hay alguien que dobla el lomo de verdad en este equipo es Carlos. Carlos y Super Corsa. Un saludito especial y saludo para Salva también, para ser aquí dos. Bueno, Vale, pues estamos en las mismas, a ver si se llegan a estirar o si tenemos otro incidente de carrera, como ha sido este caso. esperemos, Eh, estamos en la vuelta 47, que la cosa esté tranquilita, tranquilita. Recuérdame, la próxima amarilla sí que hay que meter a nuestros aliados, ¿eh? Sin falta, porque los tenemos un poquito abandonados. Estoy viendo que son 3 pilotos con 6 vueltas perdidas. Federico Stroker, Nadir Rinderknecht y Sven Liebenberg. Y luego tenemos Marcus Bauer con 1 vuelta menos perdida y Mike Albers con 2 vueltas perdidas en estos momentos. Así. ¿Sabes? Marcus Baumgart, el piloto del Sim Sport Bahrein, es el piloto, aquí lo tenemos, que siempre decíamos, mira, hoy lo tiene y porque está reparando el chico, el piloto 150, y decíamos, el hombre de la mirada impenetrable. Ese es, ahí está nuestro querido Marcus Baumgart, que debuta en la clase Pro, en la clase Tom Design Track Pro Serie, es decir, lo que es la clase C, la clase de camionetas de la Virtual Oval. Vamos allá, el alemán Carsten Tate del Wonderwall está tirando, yo creo que Ian Corning lo está dejando cocinar a fuego lento, pero bueno, de Por momento, la parte de atrás se está calentando dígame, la dígame, cosa. denme pistas. Pues ahí de Matías Sowiński para atrás hay un grupito que está peleando bastante. Ahí tenemos, donde esté un Sobinsky, hay fiesta garantizada, ahí lo tenemos, el piloto del Stone Tire Racing, corre con Chevy, piloto el 05, el piloto alemán, así que ahí lo tenemos, con eso. Parece que está haciendo trenecito detrás y por la parte de atrás estoy viendo muchos paralelos y mucha lucha. Pues ahí lo tenemos, estamos con ellos. Sí, Sobisky ahí tiene un paralelo interesante con el coche, se me ha escapado el dorsal, creo que era el 114, si no me equivoco. Sí, Tenemos a Arizona también recuperando alguna posición. ahí está, al lado de Sobisky. Ahí lo tenemos. Ah, el coche 01 o 07, no, el 07 Ari, es que creo que hay algún coche que ha colado el número, me parece. Pero bueno, ahí tenemos, esto sería más o menos el final del pelotón. Roland Routh va por aquí descolgado. Doug Pickering, que últimamente está teniendo problemas, casi todas las carreras que le retransmitimos, y es un pilotazo, siempre tiene problemas y está por ahí atrás perdido el hombre. Ahí lo tenemos, piloto de Front Row Racing, pero él dirá, bueno, yo cierro el pelotón porque arriba me lo abre, ¿quién? Ian Corney, compañero de equipo. Ahí lo tenemos, se ha hecho con la primera posición, ha adelantado al piloto del Wonderwall, Carsten Tate, y bueno, ahí va él, piloto alemán emparedado por Ian Corney y Nigel de Jong, ambos del Front Row Racing. Y ojo, en la posición cuarta, este es un piloto a tener en cuenta, muy interesante, Johannes Mayer. Está debutando aquí en la categoría, pero la verdad el otro día también corrió en la clase B y se está defendiendo. El quedó, si no me equivoco, en la All Star el segundo o el cuarto, no me acuerdo ahora mismo. Cuarto, es decir, que haciendo carreras interesantes, un piloto de SOP de 2800. Recordemos que, si no me equivoco, el SOP actual de esta carrera, vamos a mostrarlo, y ahí lo tenemos, 2700 de SOP tenemos en esta carrera de Tenemos Nashville.
tenemos, Manolo, al coche 41 y el coche 16 ya un par de vueltas en paralelo, el 41 por fuera, el 16 por dentro, que no pueden tampoco ni adelantar ni hacer nada, Ahí y lo vamos a tenemos. ver al final cómo Pues ahora parece que cede ya el 41, el 16, perdón, y ya se queda detrás del 41. Pues ahí está, el 41 era el austríaco Markus Flut y el 16 Gaby Storr del Rising Star Motorsport. Ahí han hecho el paralelo, pero enseguida que Fer los ha llamado al orden, se han colocado en fila india y cada uno haciendo su deber. Ahí vemos todo el grupo este estiradísimo y realmente tenemos dos reparando, sí, dos reparando, si no me equivoco, un pelotón muy compacto y luego descolgado como dos o tres coches que vamos a intentarlos localizar. Son estos que tenemos aquí: Michael Brett, Marcus Baumgart y Federico Stock, que ahí van cuatro pilotos tirando millas a ver si pueden recortar algo y luego ya el grupo, vamos, bien compacto y peleándose ahí en fila india sin ningún problema. Recordamos que si le dais al chat un poquito para arriba, enseguida tenéis, bueno, os lo tendréis ahí a la vista de tanto el enlace hacia la tabla de tiempos como la pista, para que vosotros disfrutéis igual que nosotros de la carrera. Ahora mismo el pelotón en la posición 27 lo cierra este hombre, Alexander Becker, está cerrando lo que es el pelotón de cabeza, que va súper estirado. El pelotón que abre Ian Corney. Y como decíamos, luego van descolgados, ahora se van a unir a la posición 28 a Doug Pickering. Creo que lo están a punto de casar el grupito que teníamos atrás descolgado. Ahí lo tenemos, cuatro pilotos que van medio descolgadetes a la casa y captura de Doug Pickering. Veremos si hacen un paquete importante de cuatro o cinco coches juntos y tirando y empujando intentan coger al grupo principal. Volvamos a la Tenemos cabeza. ahí en la segunda posición a Nigel de Jong y Castle Taylor, que parece que querían disputarse Ahí están. esa segunda posición, Ahí- pero Sí, ahí están peleándose, van en paralelo el 26 y el 128. Carsten Taylor y Nigel de Jong haciéndose un paralelito, por dentro va Nigel de Jong y por el muro el alemán. Lo pasa ahora por el interior y sí, ahí tienen su fiesta. Vamos a mantener las cámaras aquí porque hay color, se están picando y eso es bueno. De aquí también vamos a aprovechar para mandar un saludo muy especial a los amigos de Latis y en especial a nuestro querido Miguel Olivares, que antes nos ha dado saludito Ari de parte de él y nosotros se lo mandamos aquí en público porque bueno, son muy queridos por la Orden Ramoniana. y un saludo también para Jesús Pérez, que nos está acompañando en el chat y que nos manda un saludo. Ah, hombre, Hola, sí. buenas tardes, Jesús. Recién llegado, creo, al Sin Racing, si no me equivoco, Jesús Pérez, el amigo que nos dejó un Que nos saludito. dejó un Correcto, ¿no? En Discord, el el Discord. mensaje. No Espera, lo pues sé, pero sí, creo que entonces Jesús, pues solo a decirte que entra en el Discord, puedes del equipo, solo se ve lo de la RO TV, el sala de espera y el canal de Racing general para escribir lo que quiera, porque todo lo demás está cerrado, que es para lo que es el equipo a nivel de competición, setup y tonterías varias para cuando estamos en carrera, cuando estamos retransmitiendo. Así que no creas que cuando entras en el Discord, el canal, dices, oye, si solo tienen tienes el Racing para decirnos lo que quieras y siempre eres bienvenido, pero que sepas que luego hay un submundo oculto a los ojos del público en general, que solo está habilitado para la orden ramoniana. decir también a todos los amigos, para los que no lo sepan, que Ramones tenemos una web estupenda en la cual tenéis más información sobre el equipo, sobre los pilotos y nos podéis conocer un poco más. Pues mira, ya que lo dices, oye, tus deseos son órdenes para mí. Los invitamos, les dejamos en el enlace. Va, novato. Uno es novato y luego cuando empieza a hacer millas, en 4 días estás ahí metido en el ajo. Si te gusta realmente el Sim Racing y te gusta iRacing en particular, vas a gozarla y a disfrutar. Nosotros es que en Ramones lo que más somos equipo de oval, de NASCAR.
Ahí estamos, vale. Mira, desde luego para la habitual de nuestra retransmisión y de la Virtual Oval, no creo que esté sorprendido de ver a Ian Corney, a Taylor, a Nigel de Jong, a Mayer, más pero sí, nombres muy habituales. El que ha caído a la séptima posición es el inglés que corre con el coche 25, con el Ford F-150, a Ron Maspero. Ahí lo tenemos. Ha habido momentos que hasta en la tercera posición, pero ahora ha dejado, iba a decir a los primeros espadas del equipo, pero es que él no es ningún maletilla ni espontáneo, es otro primer espada con 5.191 de rating. Joder, estamos hablando, Fer, ojo, Ian Corney 5.200, Nigel de Jong 5.000 y Maspero 5.191, es decir, los tres del Front Run Racing de 5.000. Es decir, que se ve que ahí no quieren a nadie con menos de 4.000. Sí, sí, vaya. Sí, equipo muy fuerte. Buen nivel, tiene un buen nivel Hombre, mira, de pilotos, desde Doug luego. Pickering, que es del equipo también, que está aquí abajo tranquilamente en la posición 27 y que va corriendo solo, tiene 4.300. Pero ¿y eso qué? Sí, que si aquí tenemos a un indio como Aarón Pérez con 1.900, que el otro día quedó segundo en el podio, no tercero en la All Star de la Virtual Oval, ahí lo tenemos. Es decir, que querer es poder. Este piloto está ahora en la posición 12 codeándose con estos Irrating que hemos comentado, y como que no. Aquí tenemos a otro personaje muy importante en el día a día ramoniano, Ari Cejas, el manatí. Ahí lo tenemos, su Chevy 07, tipo, la verdad que es un encanto, ¿no? Es un placer tenerlo. También recordad que es piloto invitado, lleva ya un año con nosotros y por nosotros se puede quedar, la celda va a estar siempre abierta para él, ¿no, Fer? Pero bueno, de momento lleva ya, yo diría que va a terminar la temporada esta y llevaría un año y medio con los Ramones, es decir, que nosotros encantadísimos. Como ves, le estoy soltando ahí para que se lo piense cuando termine y si quiere quedarse en la celda, se quede sin ningún problema, porque es un placer, la verdad, que tenerlo de compañero. Pero bueno, también recordemos que él corre con un equipo que tiene argentino, ¿no? El Project Latam, y bueno, tiene obligaciones también en otros frentes. Así que dicho queda, lo digo por si luego lo escucháis en diferido, sepa, te queremos, Ari, te puedes quedar todo el tiempo que quieras en el equipo. Vamos a ver cómo va la cabeza. Bueno, decir que son 37 vueltas ya las que llevan de Steam los pilotos que no entraron en la última bandera amarilla, que son la mayoría. Recordar que el combustible da para 55 vueltas, o sea que si esto se sigue alargando, veremos ya el baile de estrategias, a ver quiénes son los que se deciden por entrar en primer lugar. Muy bien, vamos a subirnos al copy de Nigel de Jong, si te parece, y vemos cómo se ven los dos primeros. Puede estar interesante. Aquí lo tenemos, coche de Nigel de Jong, y está viendo el culito de Krassenstein y Ian Corney. Digo el culito porque no está el bomboncito Baristo, si no, no emplearía estas palabras, ¿no? Porque enseguida se pone como una moto. El chico de la cinta, ¿cómo es lo que hace? Elástica, no. No me acuerdo ahora, esa que anda y tal. Es que tiene un nombre, no me acuerdo ahora, pero bueno, ahora estará muy ocupado ahí arreglando la placa base, y esperemos que en la próxima carrera ya pueda estar acompañando a Santi el Coyote y a Adrián Spirit en el otro split. Ahora de momento estará disfrutando de su maravillosa estancia ahí en Tenerife, en las Islas Afortunadas. Así que un saludito para el bomboncito y volvemos a la carrera. Y decirle a Jesús Pérez que hay que rezar mucho para entrar en la orden, pero también hay que pecar de vez en cuando, porque si no pecas no eres de fiar, ¿eh? Así que bueno, vamos a salir del coche del querido Nigel de Jong. Vamos a buscar una cámara exterior y vamos a ver cómo va Johannes Mayer, el coche número 7, el piloto alemán del Renegade Motorsport Inc. Ahí lo tenemos. Está tiradito esto ahora, ¿eh? No creo que va... sí, pues Sí. oye, igual vamos a disfrutar el momento pescadilla, ¿eh? No sé, a mí lo que sí que me gustaría es ver parada en verde. Estaría bien. A ver si siguen, ya están en la 41. Sí. No les queda tampoco ya muchas vueltas
de combustible. Lo que pasa es que todavía queda mucha carrera para quizás pensar en estrategia de neumáticos, porque luego es fácil que salga alguna amarilla y no valdría para nada. Así que yo creo que lo que van a hacer es alargar el stint todo lo que puedan, creo. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver, porque yo creo que sí, el momento pescadilla está casi, si lo vemos en el mapa, yo quiero sacar de la pecera ese momento pescadilla porque ya está toda la pista cubierta, como me gusta a mí a veces, no está el pelotón, es decir, el uno va por la posición 30, que la posición 30 es Mike Albrecht, este señor que cabalga en su mula en solitario, el piloto del Albrecht Motorsport, piloto alemán. Por cierto, que este equipo también tiene como 6 o 7 pilotos aquí, bueno, 6 oficialmente, ¿no? Que no puede haber más, pero creo que tiene más inscritos. Ahí lo tenemos rodando, que es muy duro rodar en este tipo de circuitos en solitario. Y justo detrás, vamos a ver si ponemos la cámara esta. Y por allá, aquello que se ve al fondo es ni más ni menos que la cabeza del pelotón, liderada por Ian Corney, que ha abierto un pequeño hueco con Caster Tay y con Nigel de Jong. Pero así estamos en la parte trasera de Mike Albrecht, que por cierto debe ser, mira, sí, Albrecht Motorsport, propietario del equipo. Y vemos cómo se aproxima allá a lo lejos en la lotananza el amigo Ian Cornish, y eso va a significar, si no pasa nada, tal como viene, que habrá que lanzar a nuestra pescadilla maravilla. Voy a irla preparando porque allí se ve cómo vienen rugiendo las mulas, Cornish, Tail, De Jong, Mayer, Stenik, Maspero. Esa es la gente que está ahí acercándose a la estela de Mike Albrecht. Recordemos también que Mike Albrecht creo que estuvo involucrado en el golpe y igual no le, entre que va solo, no hay rebufo y tiene y pueda tener algún problema técnico, va sufriendo. A ver si se puede colgar a ello, pero ahí vemos cómo se aproxima a Ian Cornish y esto sí que ya se puede empezar a considerar un momento pescadilla, sin duda. La pescadilla maravilla, que ahí la tenemos, que va en honor también a nuestro querido Ari, que es el autor de esta pescadilla, que ha sido bautizada como maravilla, y la tenemos en una pecerita. Ahí lo tenemos, ahí tenemos a Ian Cornish. Vamos a sacar cámara, lo tenemos. Y lo van a pasar como un avión. Ahí estamos, momento pescadilla. El que no sepa lo que es un momento pescadilla, lo explicamos. La cabeza coge la cola y se enrosca, ¿no? Pues es un momento pescadilla y nosotros lo hemos bautizado como maravilla. Vive en el convento con nosotros, no nos la comemos, no nos la haremos a la plancha, está en su pecerita y el bombocito Evaristo de vez en cuando le echa su comidita y esas historias. Así que vamos para adelante, ya el momento pescadilla se ha cumplido aquí en Nashville Super Speedway. La volvemos a mandar a la pecera porque tampoco tenemos que tenerla mucho rato fuera, que luego eso terminará como los circos de animales. Dirán, oye tío, no podéis sacar pescadillas ahí en las retransmisiones, que es maltrato animal, ¿no? Pues venga, volvamos a la realidad. Casten Taylor aguantando muy bien a los Front Racing, es decir, a Nigel de Jong, a Cornish, que están ahí. Maspero se ha puesto en la posición sexta. Y nada, la carrerita ya vuelta 49 ya, y si no me fallan los cálculos, en las próximas 5, 6, 7 vueltas van a tener que empezar a entrar si no lo hacen antes. Pero vuelta 49 te refieres de Steam. De Steam. De vuelta, okay. Sí. Exacto, estamos en la vuelta 81 de carrera. Pero llevan 49 vueltas de neumáticos y de gasolina. Y Fer, exacto, es la información tienen que está estar dando. Ya muy pronto para las paradas en verde, si no sale amarilla. Muy bien, pues ahí tenemos el dato técnico del querido Huracán Lemon, también conocido como Huracán Fer, y que no es otro que Fernando López Viñal, miembro de la Orden Ramoniana, nuestro piloto franquicia ahora mismo, con
¿cuántos? 2600 de rating. Así que ahora mismo está hecho un hacha y ahí lo tenemos arriba. Lo estamos disfrutando mucho. Así que, oye, yo esta noche voy a correr una de en Walking Glen con mi camarito en cuanto termine la retransmisión. Bueno, cenaré y luego a ver si me junto con el otro del camarito, que no es otro que nuestro querido Jesús Menéndez. Seguramente la anís, ¿no? Yo por lo menos la anís es fácil que la corra. Pues igual nos vemos luego después de la carrera. Bueno, vamos a recapitulamos un poquito. Hacemos un repaso de estos de los que me gusta y si hay amarilla o algo me avisas tú, pero yo me meto en el coche si te parece. No Estamos sé. ya muy próximos a la parada en verde, Manolo, no, haz lo que te Sí. parezca. Vale, Sí, pues yo creo que nada, no, he salido pitando del coche de Ian más de Corning. 4 o Ya, 5 vueltas no van a dar ok, sin parar. pues hago caso al maestro y sin ningún problema. Vamos a ver cámaras exteriores, vamos a ver esa parada en verde que puede ser espectacular y luego cuando esté la cosa tranquila pues haremos un repasito por dentro en los coches de Voy a cómo va la ponerme pista. yo la cámara de pit lane para ver en qué momento empiezan a parar. Ahora están muy estirados, ¿eh? Ahora van en grupitos. No puedo poner nada, no puedo poner la cámara de pit, no me sale la entrada, solo me sale la salida. Así Bueno, pues que- mientras pero bueno, pues, no van a tardar, no van a tardar. estamos pendientes. Yo, en cuanto empiece a ver entrar, empiezo a lanzar cámara porque puede ser espectacular verlo entrar en verde, que también es una parte muy bonita de la competición. Ver que se haga todo en orden, que se entre en la velocidad correcta y que no pase nada raro. Entonces, vamos a estar muy pendientes y luego ya repasaremos desde dentro, haremos un repaso de todos los pilotos de nuevo. Ahí tenemos a Ari aguantando muy bien en su debut en la Tom Design Pro Serie, aguantando el chaparrón estupendamente, puesto 18 y Aarón Pérez en la posición 11, ahí lo tenemos, el Cherokee con el coche 131, pues oye, dando el do de pecho, la verdad que están haciendo buena carrera ambos, así que cosa que nos alegramos, vamos, 100 pueblos, así que estupendo. Vamos a ver, de hecho, mira, Matías Oveski está siguiendo la estela de Ari, más gente, Sven Boncanel, ahí lo tenemos, siempre tenemos el detallito de que no se nos quede nadie fuera. Evidentemente siempre vamos en busca de lo más interesante, de la emoción, pero cuando la cosa está tranquila no nos importa dedicarle tiempo a toda esta gente que hace posible que nosotros estemos retransmitiendo la carrera. Así que son los pilotos, evidentemente. Marcus Club, del X Stren Sport, no sé, Sebastián Samedao, de SDS Racing, Thomas Norden, el coche 51, como decíamos el equipo Renegade Motorsport, Renegado Motorsport, están debutando este año, es un equipo nuevo donde han entrado tanto Thomas Norden y creo que hay algún compañero más que es Johannes Mayer. Hay dos pilotos ahora mismo en este split corriendo de este equipo. Kaiser, debutante también en la clase, lo vimos, estamos presentando a todos los pilotos para que los vayáis conociendo, para que tengan su ratito de gloria en la Raw TV y sobre todo porque la cosa está tranquila y estirada. Vamos viendo estos saltos, Alexander Berger, Hoblab Racing y Andreas Top, que no lo hemos sacado, hombre, Andreas Top, el alemán, el coche 01. Ahí lo tenemos, la verdad es que un color horripilante el número. Yo es que soy muy pasarela Cibeles, pero sí, rarito el número. Y vamos a Marvin Aulman por arriba, va estiradísimo, Fer, ¿eh? Sí, yo estoy pendiente del moto porque tienen que empezar a las paradas en cualquier momento. Vamos a ver, vuelta 90, la cosa se empieza a poner calentita. O como diría Miguel Olivares, picante, picante. Recordemos y lo vamos a poner en pantalla, que ahora no molestamos, que estamos corriendo la primera jornada en Nashville Super Speedway de la Virtual Oval en su categoría Tom Design Track Pro Series.
Y otra cosa que me gusta mucho de la Virtual Oval, que independiente del circuito donde se corra, ellos siempre le dan y bautizan la carrera con un nombre. En este caso, Cedar Glade 200. Este es el nombre que tiene esta carrera dentro de la Virtual Oval. Así que ya estamos. Ojito! Y que no sabe quiénes te están dando la parranda aquí, pues ni más ni menos que estos dos señores, Huracán Lemon y Manolo Matao. Tenía que sacarlo, vean qué elegancia la de Huracán Lemon, mientras la cosa transcurre tranquila en Nashville Super Speedway. Y yo sé que Van a entrar, van a entrar. Venga, Manolo. vámonos. Ha entrado el baile. Johannes Mayer está entrando, ahí lo tenemos. Avisa y lanzo. Primera parada, Johannes Mayer, Rauch también va a entrar, Aaron Pérez también va a entrar. Uy, yo de momento, estos son los que estoy viendo. Esto, vale. Ahora entra Carter Taylor, vamos a verlo, ya estamos aquí con la entrada. También Tino Resque, Nigel de Jong, ya la cabeza también va a entrar. Ahí los tenemos a todos. Vamos. Vamos a ver la cabeza. Ian Cornish, Marion Lederer también van a entrar. Vamos a verlo, vamos a ver la entrada de Ian Cornish, del líder de la carrera. Aquí lo tenemos en este primer plano, perfecto. Desde la cámara frontal, ¡buah, qué frenada! Yo de mayor quiero frenar como ellos entrando ahí. Y el de atrás como ha respetado, ¿no? En una serie normal, lo que suele ocurrir es que te lleve puesto el de atrás. Pero vea que entrada, Matías Sobieski está ahí a la derecha, el coche 05. Entra en su caja el coche 26, que no es otro que Nigel de Jong. Y aquí Ian Cornish para... sí, señor. Un montón de coches en pit. Sí, y vamos a ver cuando salgan cómo queda todo el grupo. Ahí están cambiando ruedas, espectacular. Y ahí está saliendo Nigel de Jong. Ahí lo tenemos. Bum. Ya van todos detrás. Oye, una entrada súper ordenada, con clase, con estilo. Estilosa, que diría aquel. Y ahí tenemos la incorporación de Nigel de Jong a la carrera y detrás pues que le van todos. Dentro tenemos ahora otros pilotos, pero bueno, creo que debemos volver a la fiesta aquí en pista. Está entrando ahora, siguen entrando pilotos. Ojo, que se Daniel ha montado Adam freeway. acaba de entrar ahora. Sí, pero ojito, estaba con Nigel de Jong. Está haciendo un paralelo ahí terrible con el 118, con Caster Tail, como no podía ser. Estos llevan un buen pique toda la carrera. Aquí los tenemos. Daniel Adams, es cierto, está adentro, pero es que ahí lo tenemos, al amigo Daniel Adams. Pero volvamos aquí porque aquí hay un paralelo muy interesante entre Nigel de Jong y Caster Tail, ¿eh? Mira qué paralelo, ruedas nuevas y repartiéndose estopa. Se encuentran con un coche ahí delante. Ahí lo vemos. ¡Oh, qué paralelo! Mira lo que listo Carstey ha intentado atacar por dentro porque se está encontrando con el coche 7, que es Johannes Mayer, que ojo, que está en vuelta con ellos, por supuesto. Así que vamos a ver, interesante. No era ningún doblado. El coche 7 que llevan delante es Johannes Mayer, que va en vuelta y con ruedas nuevas también. Simplemente... sí, que él creo que hizo la parada una vuelta o dos antes, si no me equivoco. 2 vueltas antes. Ajá. Hizo la parada. Ahí está el detalle, porque sí que me di cuenta que fue el primero en entrar este piloto. Así que ahí se ha montado un trío interesante. Doug Pickering está entrando ahora. Alpine. Y solamente queda Andreas Starke por hacer la parada. Ajá, que es el que lidera ahora mismo la carrera, pero yo diría que de manera ficticia. Y lo tenemos el piloto 74 con la Chevy Silverado corriendo solo, pero vamos, esto debe ser un espejismo. Volvamos porque la fiesta está aquí en la segunda posición, tercera y cuarta. Johannes Mayer, Nigel de Jong, Carsten Tail, y detrás viene Ian Cornish, así que, y más, pero empujándole. Míralo, aquí lo vamos a ver. Andrea Stark, que ya se ha entrado.
Y aquí tenemos a Ian Corny, que estará esperando a su compañero Maspero para tirar e ir juntos para arriba. Vámonos a la cabeza. Mira, mira qué bonito se está poniendo esto aquí arriba. Ojo. ¡Guau! Toma, toma, toma. Ataque de Caster Tail. Oh, ahora sí que están con un doblado ahí. ¡Wow! ¡Qué bonito se está poniendo esto! Sí, parece que se ha animado bastante la Sí, carrera. míralo. Hay una pequeña diferencia en las estrategias Uh, de neumáticos, aunque casi todo el mundo ha parado al mismo tiempo, pero estamos viendo algunas peleas sí, sí. interesantes. De hecho, a ese trío ya se le va a unir ahora mismo a Ian Corny, que está ahí ya muy, muy, muy cerca, ¿eh? A Ian Corny lo tenemos aquí, ahí viene y no creo que tarde mucho en meterse en el sarao de esta pelea. Ahí los tenemos, volvemos a la cabeza, el trío de cabeza, Nigel de Jong, Kastenstein y Johannes Mayer. Diferentes equipos, Front Row Racing, Wonderball y Renegade Motorsport. Nigel de Jong, ahí lo tenemos, coche 26, Johannes Mayer, coche número 7 y Kastenstein, Wonderball, coche 128. Buena lucha, me voy a subir al coche de Johannes Mayer, al cockpit y vemos cómo se ve esa cabeza, que puede estar interesante. Estamos Vamos. en la vuelta 102 y si no pasa nada me parece que ya tienen hasta el final. Pues aquí estamos con el amigo Johannes Mayer, piloto de 27 años de edad, alemán, estrenando equipo, Renegade Motorsport y bueno, ahora mismo en la posición 3 de la carrera, siguiendo a Kastenstein y a Nigel de Jong, muy pegaditos. Suponemos que detrás vamos a ver cómo lo lleva Ian Corny, ¿no? Pues mira, ojo, 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 que todavía hay un hueco importante, creo, con Corny 2.28 y creo que se está manteniendo, ¿eh? Así que interesante, buen piloto, ha sido también otro descubrimiento este piloto alemán, Johannes Mayer, porque lo hace muy bien, lo hizo muy bien el otro día en el All-Star y aquí está, mira, peleando con los grandes. Cuando hago estas comparaciones siempre me baso en el Irrati, estamos hablando de un piloto de 2.800, entonces tiene mucho, mucho, mucho mérito. Ahí está, estamos en su cockpit. Y estamos además en algo que ya estamos habituados, que es una Chevy Silverado, nuestra mula. Así que delante lo que lleva son Ford y Ford. Vamos a ver. Ahí estamos. Y bueno, saludito especial, vamos a recordarle a la peña esa que está por ahí simpática y a la que pueda venir en diferido de que oye, que un like siempre se agradece, una suscripción porque es gratuita, le das y quedas de puta madre con la orden ramoniana, y si encima le pones la campanilla pues pulsada, pues clicada, resulta que te va a avisar de cada carrera que emitimos en directo. Normalmente ya de aquí a lo que te queda de año estamos retransmitiendo miércoles la clase C, esta clase que estamos viendo ahora mismo, cada 15 días, y en la clase A todos los domingos clase A, la serie de clase A, donde tenemos pilotos de la serie, pues tenemos a Huracán Fer, a mi compañero de cabina, batiéndose el cobre allí. Tenemos también a Adrián Spiri y como no al Sensei Moratalla. Esos son los tres pilotos que podréis ver de la orden en las retransmisiones de los domingos. Así que vamos a salir del coche, vamos a ver cómo va Ian Corny, está rodando ahí solitario, así que nos vamos a la cabeza. Y bueno, yo creo, Fer, que como parece que está la cosa tranquila, podemos dedicarle un poquito a nuestros aliados, ¿no? Pues sí, sí, sí. Vale, porque si Por no, un momento parece que estás vestido dejamos y que puede ser el que no trío, pase nada. Por ok, final. el trío de cabeza ahí y volvemos enseguida.
Pues ya estamos aquí. Tienes razón, Salva, lo que comentas ahí en el chat. Johannes Myers ya corría en el Split Pro porque estoy comprobando yo la lista también y así es. Es piloto de la Pro ya de la temporada pasada, no está como rookie. Rookie, recordemos que están, pues, por ejemplo, nuestro compañero Ari Cejas es un rookie y aquí lo tenemos que sí, que no ha corrido en este split, pero Johannes Mayer, como bien comentas ahí en el chat, no, ya es veterano aquí en la categoría. Ahí tenemos a Ari Cejas, el Manatí en la posición 17 y vamos a ver Aaron Pérez, el Cherokee, el indio Cherokee en la posición 11. Es decir, que más o menos están manteniendo una carrera muy constante, muy regular y ahí están tanto Aaron Pérez como Ari Cejas, las dos únicas personas que hablan español en esta parrilla. Están aguantando el chaparrón y haciéndolo, pero que muy bien, muy bien, muy bien. Eso sí, y además, estos sí que son los dos debutantes, Aaron Pérez y Ari Cejas. Así que vamos a ver cómo sigue la fiesta en la cabeza. Y ahí tenemos al trío, no ha podido unirse Ian Corney y Nigel de Jong, Carsten Seidl y Johannes Mayer están ahí tirando muy bien, muy bien. Recordemos que Johannes Mayer, el coche 7, solo tiene 2 vueltas de diferencia de ruedas, entró antes y bueno, ahí están aguantando el tirón. Hombre, y ahí estoy saludando a un Cherokee, a un indio de pro. Buenas, Íñigo. Bienvenido, Rubio, a la Ro TV. Ya ves cómo cuidamos a tu chico. Lo tratamos, pero que muy bien. No, Miguel Sánchez no está en esta categoría. Eso sí que te lo puedo confirmar. Eh, de hecho, españoles aquí solo tenemos a Marco Pereira y a Aarón Pérez. Marco Pereira, que es del World of Sim Racing, a Aarón Pérez, por supuesto, que es tu chico de Cherokee, y luego a Ramón Ariceja, que no necesita presentación, que es argentino, pero yo lo considero también de aquí, de español. Así que, y si no, le doy yo la doble nacionalidad, si hace falta. Nada, muy bien. La carrera está siendo bonito y te digo que el otro día nos dio tu chico un carrerón en la All Star de quitarse el sombrero. Ahí lo tenemos. Hizo un podio maravilloso y se pegó fuerte con gente de como Nigel de Jong, Ian Corney, así que de chapo. Ahí tenemos la pintura. Y que coste, esta toma va dedicada a Rubio, al jefe Cherokee. Vamos a ver una cámara esta. Ahí lo tenemos. Eso es un indio en Nashville. Ahí. Pues ahí lo tenemos. Pilotazo y en buen equipo. No Vamos a pasó ver. nada, ¿no? No, ahí estaba saludando a Rubio, a Íñigo A Bea, ver, Cherokee gran de saludo. Pro y buen amigo de la casa. Ah, por cierto, ya me llegó, hoy ha llegado el regalito aquel, que preguntó ese sorteo que hubo. Que Nada, pero para mí eres el jefe indio. Yo solo reconozco. Igual que le doy la doble nacionalidad a Ari, a ti te nombro jefe vitalicio y ya está, no hay ningún problema. Eh, Vámonos a la cabeza. Nigel de Jong. No te preocupes. Hay cosas, hay rangos que no necesitan galones ni estrellas. Rubio, ¿sabes? Así que en ese sentido no hay problema. Mira, aquí tengo a mi lado a Huracán Fer, capitán del equipo, y no tiene que llevar las 3 estrellas de capitán. ¿A qué no, Huracán? Bueno, aunque aquí No, no es Huracán Fer, ojo, aquí es Huracán Lemon, y por eso, mira, esta para Huracán Lemon y Manolo Matau, en cabina para todos ustedes. Ahí está. Momento publicitario, así nos ganamos la vida, igual terminamos en la DPC, tío, ¿sabes? Haciendo de caster. Bueno, pues, ah, no, no. vale, nada, no, Oye, venga. que estoy viendo que Nigel de Jong con
con todo el follón este de la parada de boxes, Sí, ha cogido ahí la cabeza y parece que quiere repetir otra vez victoria. No tuvo bastante con la del domingo, que parece que hoy también se sí, está sí. haciendo ahí el fuerte. Ahí está, sí, ahí tenemos al piloto holandés, la verdad es que es un pilotazo, ya lo conocemos de 2 temporadas. Recordemos que es el ganador de la CAR que hicimos en nuestro primer Uf, amarilla, aniversario. amarilla, Vámonos, vámonos, vámonos. amarilla, me Pero no, parece. Aaron Pérez me parece que lo he visto frenar muy fuerte. sí, No pero sé si. no me sale quién, ¿eh? Me ha salido en el panel de control, voy a mandar la cámara, pero me sale bandera amarilla, pero no me sale incidente, ¿eh? ¿A quién? A mí me ha salido Aaron Pérez dando un frenazo ahí fuerte, pero no sé más. Vale, voy a lanzar en la cámara aquí a Aarón, que lo está adelantando gente. A ver, esta cámara, si nos saca de dudas en algo. Una cámara dron desde arriba, aquí la estamos viendo. Ay, sí, sí, mira, 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 mira. He cazado al vuelo el incidente, qué pena. Ahora lo podrás ver, Fer. Está bien localizado. Una pena. Lo vas a ver muy bien lo que ha ocurrido. Volvemos a cambiar de cámara. Sí, sí, sí. Míralo aquí, aquí. Ahora lo he visto, ahora lo he visto. A ver, a ver. Una Bueno, pena bueno, porque estaba haciendo un carrerón, pero ya venía golpeado atrás. Bueno, pues eso es lo que ha sucedido. Así que volvamos al directo. todos los pilotos entrando a cambiar neumáticos. Recordamos, estamos en la 122, o sea que quedan 23 vueltas para finalizar. Y ya todo el mundo a hacer el cambio neumático y alguno que aprovechará para hacer el wave around y quitarse alguna vuelta de las que tienen perdidas. Ah, espera, voy a sacar de duda al amigo Rubio, a Íñigo, porque a lo mejor, claro que puede estar corriendo, y ahora mismo te lo digo. Claro, ya confirmado, es que está en el otro split, este es el split Pro. Y entonces el segundo split está corriendo con nuestro compañero Santi el Coyote, Miguel Sánchez, ¿vale? Es decir, que sí que lo tienes, pero están repartidos en split diferentes. Es que preguntaba por otro compañero de equipo. Ujú. Y bueno, aclarado el misterio. Esto para entendernos, ahí están entrando a pit. Y para entendernos, pues esto es esto. Serie. La Tone Design Track Pro Series. Me lo han puesto difícil, pero bueno, esto era lo que era la C Pro Series y luego está el otro Splides. Y ahora mismo tenemos aquí compitiendo, como yo diría, casi 70 pilotos de todos los sitios. Es decir, ojito al dato, casi 70 pilotos entre dos splits. Virtual Oval, máximo poder. Y bueno, ojo, vámonos, que nos dormimos en los laureles. Ahí tenemos la formación. No, vámonos a ver qué pasa. Se están reagrupando. Voy a ir preparando a Joy Ramón. Oye, no. No, todavía no están ni emparejados, ¿no? ¿O sí? No, no, están No. en el tutorial. Vale, Y ahora se va a dar la circunstancia ahora de pilotos que no habrán entrado para quitarse una vuelta y van a estar veo que, a ver, neumático. Bueno, han entrado casi todos. Hay alguno con 22 vueltas, 29. Vamos a ver si luego con el ritmo de todo el mundo que ha cambiado neumáticos no tienen algún problema. vale, vamos a ver. Ahí va el pescar tirando. Vamos, 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 que nos vamos. Vamos a ir preparando la salida. Vamos a darle trabajo de nuevo a Johnny. Ah, el gato también, qué polla. Ramones y yo y el gato. A ver. Eh, ahí El gato, está. mira, ahora estoy viendo varios pilotos haciendo el golf around. Muy Y digo bien. yo, Manolo, que el gato, si come pienso, tendría que currar, ¿no? Además de verdad, No tío. trae Sí, el gato ahí señor.
a la sopa boba, como si fuera un adolescente, tío. Vamos a ver. Exacto. Totalmente de acuerdo. Así que, exacto, hay gente que ha hecho el way around para recuperar una vueltita. Yo entonces te tomo la palabra y llamo a Joy con su mascota. Joy, baja, vete para la atril, que no te arañen y vamos preparándonos. Qué bonita esa skin de Diane Cornish de los Iron Maiden. Sí, siempre va con películas de estas, ¿eh? El Ian Corny de grupos metaleros. Él es Sí, así. sí, Ahí sí, muy bien. tenemos. Hombre, mira, Ichi, Moisés, madre mía, está. Todo el mundo pregunta por Emilio, por Miguel. Está en el otro split, este es el pro. Hay dos splits corriendo ahora mismo en la primera jornada, así que Emilio lo podrás ver en la clase A. Se nos va Se el retira la Paycar. camioneta y van Sí, a dar el sí, verde. vamos a lanzar en la vuelta 124. Ahora te lo cuento, Ichi, ¿dónde está tu querido Emilio? Pero está aquí también, está en Nashville. Ahí vamos. Y ya estamos de nuevo, cada parejita con su compañero de baile. Han vuelto a salir, ojitos, vamos a ver, Nigel de Jong, Ian Corny, Cassie Stein, todos los que llevan, y Johannes Mayer, los que llevan toda la carrera arriba, dándose de lo lindo. Solo aclararle a Íñigo, hay dos splits, dos grupos, este es el pro y el otro es el split normal. Ahí está corriendo Miguel Sánchez, que es un Cherokee, Santi el Coyote, nuestro compañero, también está corriendo ahí, y Emilio también está ahí. Ahora, si lo quieres ver en la Road TV, te invito a que vengas el domingo, que en la clase A estará corriendo con nuestro compañero y sí que la transmitimos nosotros y saldrá Emilio. Dicho esto, te mando un fuerte abrazo. Ojo, golpe, 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 golpe. Vale, Golpe, coche 25, coche 25. Ha Arroz más estado en el pero el origen. inglés, el inglés, el inglés. A Sí, ver, señor. si lo cogemos, el inglés, arroz más pero del Front Row Racing, ahí lo tenemos, lío, vamos a recular para verlo más detenidamente, pero salía otra gorda, ¿eh? Sí, Vamos sí. a ver. Hizo ahí, perdió un poco el control y al final lo perdió del todo. Vale, ahora aquí lo vamos a ver tranquilamente. Ahí va el inglés. Toca al coche 48, le da y la lía. Ahí lo tenemos. Bom, 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 bom. Ahí, ay. Han sido, volvamos al directo. Eso ha sido una masacre en Nashville. Así que vamos a ver lo primero. ¿Qué nos dice el pit del cuerpo? ¿Dónde está nuestro querido Ari? Ahí, Ari tranquilamente. estaba en el golpe. No, Ari está, a ver, en la posición. Está Ha llegado por entrando. detrás y bueno, yo lo he visto en el También sí, coche. pues míralo, ahí lo tenemos entrando. Y Me lo ha vamos a ver, parecido. está entrando y nos falta localizar al otro, a Aarón. Aarón ha librado en esta vez. Aquí lo tenemos. Ahí va en el grupo, parece que sí que ha librado. Vamos a ver si Ari ha tenido mucho daño. Vamos a meterle la cámara de cerca. Sí, míralo como está, ahí lo veis en pantalla, con la gran carrera que estaba haciendo Ari, no ha podido librar la que ha liado el inglés más pero, que no se ha esperado a nada y le ha metido un viaje. Ahora, eso ya que decidan los comisarios, nosotros estamos aquí para comentar nada más. Vámonos a volver a la cabeza, Nigel de Jong, el compañero de Nigel de Jong y de Ian Corny, la ha liado parda por ahí detrás, el más pero. Rubio, aquí no te tengo miedo, que lo sepa. El Ichi, el peligro número. Estaba más Vicar, que hacía Roger Daltrey. ¿Te acuerdas que era el Blico? Más Vicar, el enemigo público número 1, el cantante de los Who. Pues luego está el enemigo público número 2, que es Ichigo-san. Que yo siempre le digo Ichi porque nunca he entendido lo de Ichigo-san 2008, todo ese tirón, y encima que lo tenga como nombre en el canal, que desde aquí, mira, estéis en directo o estéis en diferido, os invitamos, tiene canal el amigo, así que tiraros el rollo y visitarlo, que él está ahí con sus historietas. Bueno, colocado otra vez, estamos, faltan 22 vueltas, llevamos 4 amarillas, creo que es el momento de retirar, con el permiso de Fer, esa torre maravillosa nascareña que tenemos en la izquierda, para proceder a colocar el típico ticker nascareño. Ahí lo tenemos.
Faltan 22 vueltas, estamos en amarilla y la verdad, recordar que Nigel de Jong, Ian Corner, Taylor y Mayer han estado toda la carrera tirando entre los 5 primeros puestos. Así que vamos a ver qué nos deparan estas 22 vueltas que nos quedan. ¿Quién tira ahora? Joy con el pie, no me di trabajo, vamos, con el pie de micro, venga, Joy pie de micro, preparado. Pacecar tirando, algo que comentar de aquí de esta primera carrera de la Virtual Oval. Y recordándole a la peña, por ejemplo, que el domingo estarás firmando tu autógrafo en Watkins Glen, Huracán. Sí. Tu horario de firma de autógrafos. Firma de autógrafos, la gente que traiga su rotulador y su gorra, su camiseta o lo que quiera que le firme, porque yo no estoy para dar nada. O sea que. Pues nada, vamos a ver, Huracán Fair la firma la doy. Está, y puedes firmar en la nalga si eres una rubia o morena maravillosa, pero si eres algo Evaristo, como no. Exacto, me lo has quitado de la boca así, Evaristo, ni se te ocurra aparecer por allí con el culo al aire, con la nalga al aire, para que te firmes ver porque te crucificamos. Así que lo dicho, el domingo, clase A, primera jornada en Watkins Glen, Roa para las bestias. Allí estarán 3 compañeros, Sensei Moratalla, Huracán Fair y Adrián Spirit, 3 Ramones en Watkins Glen. Vamos a ver lo que nos depara eso el próximo domingo a las 8 de la tarde. Ahora el Pacecar aquí en Nashville Super Speedway, preparado. Como decías, Manolo, van a ser 20 vueltas las que van a quedar de carrera y ahora sí que ya lanzas en todo lo alto porque ya estamos en la fase final y aquí ya todo el mundo va a dar todo lo que tenga. Así es, pues vamos a estar muy pendientes de la cabeza porque va a haber reparto de manteca casi seguro. Si hemos llegado hasta aquí, no es para ahora dejarlo ir. Así que yo creo que, como bien dice Fer, todo el mundo está afilando hachas, cuchillos, dentro de la deportividad, evidentemente, pero las rajas son igual de dolorosas cuando te tiran a la cuneta. Ahí se va el Pacecar, emparejaditos. Momentos de tensión a falta de 21 vueltas. Nigel de Jong aguantando el chaparrón, tira, ahí vemos a Joey Ramones tirando en el atril la bandera y muy bien, arrancamos de nuevo. Vamos a ver. Sí, muy bien, ahí están los dos compañeros de equipo, Ian Corny y Nigel de Jong. Mira cómo le empuja Ian Corny, intentarán abrir hueco, pero Taylor, yo creo que si ha llegado toda la carrera tirando y peleándose con ellos, no va a regalar nada. Y ojito a este hombre, a Johannes Mayer, es que está ahí presente y la verdad que está y se ha hecho un paralelo ahí peligroso. Sigue el paralelo con ¿quién? Con Mike Stiniker. Este es el apellido más raro de todos, el más que me cuesta a mí. Se me ha atragantado, pero ojo, paralelo muy interesante a partir de la segunda fila. Mira, aquí tenemos a Johannes Mayer y al coche 88. Ahí hay paralelos interesantes. Vamos a mantener la cámara en esos. Marvin Aulman. Nigel de Jong está poniendo pies en polvorosa, no quiere tener a nadie cerca. Ya te digo. Y está imponiendo un ritmo muy fuerte. Ahí está, sí señor, abriendo brecha. Ian Corny va a terminar al final como polidor, el ciclista, el eterno segundo, porque donde está Nigel de Jong no deja comer a nadie. Ahí está, tira y abierto fecha. Y bueno, por lo menos los 3 primeros son los de toda la película. Ya parece que se está estirando todo ahí. Vamos un poquito para atrás. Hay un paralelo. Ojo, Johannes Mayer con Mike, que me recuerda eso, al coche fantástico. ¿Era Mike? Creo que sí. No sé por qué me ha venido a la cabeza. ¿Te acuerdas del coche fantástico? El chofer era Michael, ¿no? Sí, pero no sé, me ha dado un flash, tío. Debe ser que la única neurona ha rebotado por ahí en la cabeza y se ha puesto en modo 1980. Yo lo más que he recordado ya ha sido al Stilike. Cuando han nombrado al Stilike. Ese era del Madrid, me acuerdo, o el alemán. Steinike,
Es Sí, que no sí, sé, sí, ¿sabes? sí. Hombre, es que a los otros ya los controlamos, Pero a Mayer. mí me sale Stilike, a mí me sale Stilike. Pues le vamos a bautizar Stilliger y ya está. Porque mira, Aulman, pues Aulman, Stur. Acuérdate que la O con la diéresis en alemán es Stur. Gaby Stor, le digo yo, y yo creo que nos entiende y nos respeta. Luego ahí tenemos a Marcus Flu, a Daniel Adam, a Brian Heider, hay nombres que no sale fácil. Norden, ¿quién no sabe decir Norden? Alexander Becker, pues también se puede decir. Kelvin Ney, también Ney. Aaron Pérez, por supuesto, me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. Andreas Starke, pues vale, Starke puede ser Estel, pero nosotros lo dejamos en Starke. Aves Kaiser, bien, es decir, que es muy divertido. Doug Pickering, yo que sé, Michael Crafty, pues yo le digo Micha y termino antes. Uno de los miembros de la VO que nos da mucho soporte a la ROTV y a Ramones. Andreas todo, es decir, que más o menos, Matías Obisky. O David Seca, que está chupado, decir que, bueno, más o menos los nombres salen, ¿no entiendes? Y así que Mike va a ser Stilike a partir de ahora. Mike Stilike. Un plano para él, ahí lo tenéis. Cuando hablemos de Mike Stilike no hablamos del Madrid, hablamos del piloto del Albert Motorsport de 40 años de edad, alemán él y con el dorsal número 88, pilotando una Chevy Silverado. Nivel John, vamos a ver la cabeza, vamos a la cabeza que faltan 13 vueltas. Ahí está Nigel de Jong que parece tiene una sed insaciable de victoria y no parece que vaya a dejar escapar hoy tampoco la victoria. Veamos si a Ian Cornish se lo permite. Vamos a ver si seguimos en verde hasta el final. Vamos a entrar ya a falta 11 vueltas ahora mismo. El que ha salido muy perjudicado ha sido Ari, el pobre. Sí, se dio mucho golpe. Ahí lo tenemos, va rodando solo. Se comió un golpe que ha provocado a Ron Espero. Espero que le caiga alguna sanción. Pero porque le ha destrozado la carrera al Manatí sin ninguna intención. Pero él se ha quedado fuera de la carrera. A Ron Espero está fuera, está en boxing, supongo que estará reparando. Vámonos arriba a la cabeza, que es donde está la salsa. Es muy estirado, muy separado, con hueco suficiente. Creo que la guerra está por el tercer puesto, por el podio. Creo que la llevan tanto Stilike como Mayer. ¿Ves, macho? Es que no he cenado, Fer. Leo Mayer y me recuerda a las salchichas Mayer alemanas. Rica. Y me entra el apetito, tío. Y luego hay que correr. Y doblando a Ari. ¿Tú has cenado, tío? Las salchichas, eso. Yo no. No, a mí pero me gusta porque... si tengo que cenar salchichas Mayer me acuesto sin cenar, ¿sabes? No, yo todo lo que sea prohibido me gusta, tío. Es decir, y mal visto ahora, es decir, una salchicha con toda esa mierda que lleva dentro, por favor, riquísimo, ahumada. Mira, ya estoy salivando. Precisamente esas de Mayer no valen un pimiento, tío. No poco, tío. Hay unas salchichas por ahí de esas a la pimientita. Bueno. Bueno, pero bueno, estoy hablando de Mayer porque me ha recordado. Que quedan 8 vueltas para el final. Me entra el hambre, tío. Venga. Aún nos falta para cenar. Hay que resistir un poco más. Vale, el indio ya Cherokee. 8 vueltas las que faltan. 13. Mira, Aaron está aguantando en la posición 13 en su debut, así que muy bien. Ahí lo tenemos, tirando millas para adelante. Y volvamos a la cabeza. Nigel ha abierto ya medio segundo. Ojo, momento pescadilla, que la saco. Ahí está la pescadilla, porque están doblando. Y el que no sepa modo pescadilla, que ya lo hemos explicado por activa y por pasiva. La cabeza coge la cola, la muerde y entonces estamos en el momento pescadilla. Nosotros cogemos nuestra pescadilla maravilla de la pecera, la sacamos, la exhibimos y vosotros sabéis que todo el circuito está plagado de coches, que no hay ningún sitio libre. Y en un acto respetuoso la volvemos a meter para que pueda seguir. Para no comérnosla, porque tenemos ya mucho hambre, macho. Venga. Son 6 vueltas, Manolo. Esto hasta que se acaba. Nigel de Jong con más de medio segundo de ventaja sobre Ian Cornish, que lleva 2 décimas sobre Carsten Taylor. Y luego ya le sigue Michael Stilike, ya más distanciado. Sí, el podio parece que está como muy claro ahora mismo. Definido. Sí, puede ser. Ahora es cuando... Si no hay amarilla o algo... Se admiten apuestas. Yo apuesto por Nigel de Jong.
Sí, ya, yo ya he puesto el domingo por él, pues repito, para no cambiar. No, pero a ver, 6 vueltas, aquí puede pasar todo, ¿eh? A ver, van muy ordenados, yo creo que ya no debe haber lío por ahí. 6 vueltas para final en Nashville, Super Speedway, primera jornada de la Virtual Oval en su clase Pro de camionetas, llamada también Town Design Track Pro Series. Tengo que leerlo así para que no se me quede nada fuera, pero que viene a ser la clase de camionetas Pro. Recordemos que también tenemos el split normal o la segunda división, como tú la quieres llamar, corriendo en este mismo momento con nuestro compañero Santi el Coyote, otro Cherokee como Miguel Sánchez, Emilio también, creo que hay muchos amigos, mucha representación hispana corriendo en el otro split. Nosotros no nos podemos dividir y tenemos que estar en uno, pues estamos en el Pro, que tenemos a Ari Ceja debutando. Debut complicado, va a terminar 23. Recordemos que hoy han salido 35 pilotos y que hay inscritos 40 de 10 nacionalidades. Faltan 4 vueltas y aquí Níger de Jong imponiendo la ley del más fuerte. La verdad que no es ninguna sorpresa, la verdad, yo creo que ya lo conocemos de sobra. Luego lleva a su escudero Ian Corny cerrándole ahí atrás, y Carsten Taylor, el alemán Wonderbolt, en la cuarta posición. Los que Estamos tienen viendo ahí duelo. Sí, sí, ahí en el coche Cuarta. 7 con el 88. Y que se va a juntar el 9, Aulman. Ahí tienen el duelo por la cuarta posición. Esa es la pelea que hay ahora mismo. Y ahí la Cuando tenemos. vamos a entrar enseguida en la bandera blanca. Nada, yo cuando entre en la bandera blanca, que se marcará en el ticker ahí, lanzo también al séptimo de caballería, liderados por el general Custer, que se escribe Custer, pero suena Custer, y ya sabes lo que es un Custer hoy en día en el 2021. A mí me suena mostaza, Manolo. A mí ya todo me suena a comida, tío. Vale, vamos a ver, Johannes Mayer parece que se ha hecho con la tercera posición, con la cuarta, se ha estirado el grupo, así que dediquémosle la cámara a la cabeza, ahí van, y en cuanto veamos esa bandera blanca que quería, ahí lo tenemos, vuelta final de Níger de Jong, lanzamos Ahí la caballería. está, bandera blanca. Ahí está esa bandera blanca. Pues ahí estamos, sí señor, vamos Fácil, tirando. fácil para Nigel de Jong. Ian Cornish va a quedar en segunda posición y tercero va a ser Castelltel. Ahí está, sí señor. Gran carrera, la verdad, los conocemos de sobra, todos pilotazos. Destacar que Castelltel con sus 3100 es un podio estupendo, pero Johannes Mayer, que se ha hecho con la cuarta posición, 2800, se están enfrentando a pilotos de 5000 y pico largos. Níger de Jong, Ian Corny, que como bien dice Fer, no dejan nada ni para los pobres, se lo llevan todo. Ahí lo tenemos, pilotos del mismo equipo inglés, From Raw Racing, y gran victoria. Vamos a verlo, si nos dedica unos trompitos, ¿no? Y mientras, pues oye, como nosotros nos vamos a ir rescatando en cuanto tenga la clasificación, voy a ir buscándola. Cerramos aquí. Ahí va en Nashville a hacer los trompos de rigor. Cerramos. El ganador Níger de Jong. Y nosotros mostramos la carrera. Espero que vaya todo en orden. Ahí la tenemos para todos vosotros mientras trompea el holandés Níger de Jong, ganador de esta primera jornada de la Virtual Oval en su categoría Pro, en su clase Pro. Níger de Jong, Cornish, Taylor, Mayer, Stilicke, Steniker, Aulman, Stur, Flus, Adam, Heider, Nolden, Pérez, Aaron Pérez, buen puesto 12 en su debut, Yves Kaiser, Andrea Starker, Kevin May, Becker, Von Canel, Top en el 18, pasamos página y seguimos hasta los 35, lo tenéis. Vamos a rescatar dónde ha quedado nuestro querido Ari Ceja, posición 23, corriendo para Ramón en Oval Spain. Y más o menos esto ha sido todo aquí en Nashville en la primera jornada, ¿no? Trompea de alegría Níger de Jong, la verdad, míralo ahí flipando en colores. Escondemos la
clasificación y ahí se va el piloto holandés. Ha desconectado y yo creo que nosotros hemos hecho los deberes, ¿no, Fer? Podemos esperar si viene Ari y nos cuenta algo, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, O, o nos vamos a podemos esperar cenar un como poco. marica el último. Hay Huracán Lemon y Manolo Matau. Hemos estado desde las 7 de la tarde aquí con todos vosotros. Hemos estado en la serie Town Design Track Pro Series, que es de la Virtual Oval, y ellos bautizaron este circuito como, esta carrera, mejor dicho, como la Cedar Glade 200, que se ha celebrado en Nashville Super Speedway. Así que muchísimas gracias a todos los que andáis por ahí. Y yo creo que poco más Sí, que añadir, un ¿no? saludo a toda la gente que se ha pasado. Y pues no sé, Ari no se ha pasado por aquí, pues si quieres cerramos la Sí, retransmisión. a ver, vamos a mirar. Está todavía en el split de carrera. Ah, bueno, es que él a lo mejor ha estado transmitiendo desde su canal de Haciendo Twitch y a lo directo. mejor está cerrando. Pero no sé, Ahí ahora está, ahí está. Ahí tenemos bueno, a Ari. Hola Ari, buenas. ¿Qué tal? Buenas Ari, tardes. Buenas tardes, buenas, tío. noches Mala también. suerte ese final accidentado, tío. Sí. Pero gran debut, digno. Y si quieres añadir algún detallito que consideres de interés, todo tuyo. Y si no, nos vamos a cenar, como tú quieras. Mandas tú. Hasta otra, Salva. Contrariamente a lo que se piense después de un accidente, no, estoy contento, no está mal, estoy contento con la performance. Pudo haber sido unas 8 posiciones, quizá terminar 15, sumando un poquito más de puntos, pero bueno, tocó y son así las carreras, así que no está nada mal, no está nada mal. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, ¿has notado diferencia de por el split o no? Con el nivel, sí, Sí. obviamente hay gente muy rápida, o sea, no lo llegué a ver, estaban ahí adelante en algún momento, pero se mantiene la misma tónica con respecto a lo que es la competencia en pista, más allá de algunos toques que siempre los va a haber, es muy respetuoso todos los competidores que están participando. Muy bien, pues nada chicos, yo creo que ya es una buena hora para despedirnos. Te agradecemos que estés por aquí para dar el colofón y el saludo final. Y es que Fer y yo ya estamos hambrientos perdidos. La carrera ha estado muy bonita. Y oye, bueno, lo que decimos siempre, saludos a todo el mundo que nos ha seguido en directo. Muy agradecidos, de verdad. No olvidéis los likes, no olvidéis suscribiros y si no queréis hacerlo, sois igual de queridos. Y también, pues un saludo muy especial a toda la gente que nos ve en diferido. Huracán, Fer, te esperamos en la firma de autógrafos en Watkins Glen el Ahí próximo estaremos domingo. el domingo. Y que la gente lleve Edin, que no se vaya, ¿no? Para que se quede tu firma bien grabada en el culete de todos. Así que un saludito y hasta otra. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos.
Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.